Ya estamos de regreso, Marcelo Nostroza en Onda Digital Noticias, y a esta hora de la mañana estamos con Víctor García Belaunde, con quien vamos a tratar el tema Sociedad Secular Humanista del Perú, una sociedad de los últimos 100 años. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Sí, muy bien, ¿no? Interesado, porque cuando me enteré del humanismo secular, quise hacer algo, ¿no? Y nos ¿Qué es amigos. el humanismo secular? El humanismo secular es una filosofía, es un movimiento cultural que comienza en los años 50. Justamente estuvimos conversando la diferencia entre el humanismo con H, que es un movimiento de las últimas décadas, y el humanismo, perdón, con H mayúscula, y el humanismo con H minúscula, que es el que viene de los griegos, que es el humanismo en términos generales, ¿no? Es poner al hombre como centro del universo, ¿no? Sin ser antropocentrista. Es laico. Sí, claro, abogamos por un Estado laico o un Estado secular, que es un término que queremos popularizar en castellano. ¿O un Estado ateo? Sí, claro, un Estado ateo en el sentido de que no incluye la religión, pero no un Estado antiteísta. O sea, al contrario, un Estado que promueve las diferentes maneras y las diferentes creencias, ¿no? Entonces, un Estado que aboga por la absoluta libertad de religión, libertad de creencia, libertad de expresión, ¿no? Claro. Pero un Estado que no se involucra ni financia ninguna religión. Actualmente tenemos un Estado, en realidad no es un Estado secular, sino que es un Estado confesional, donde una sola religión tiene beneficios sobre las demás. Y eso es injusto. Es injusto para alguien que es evangelista, para alguien que es budista, peruano, para alguien que es judío. También merecen, digamos, los mismos derechos, ¿no? Entonces, lo ideal es que, claro... Bueno, hay libertad de creencia, hay libertad de credo en nuestro país. Sí, felizmente, eso viene desde el año 10, por ahí, claro, ¿no? Pero es algo que se ha ido ganando poco a poco. Actualmente la Iglesia Católica no paga muchos de los impuestos que debería pagar, y encima hace negocios con las propiedades que tiene, ¿no? Claro. Y eso encima recibe del Estado. Y eso ha pasado ha pasado 500 años de todo esto acá, ¿no? Entonces, en todo el mundo. Claro, entonces hay un concordato que se firma en la época de Morales Bermúdez. Es una sola página, invito a que lo googleen y que lo lean, y ahí le da una serie de beneficios a la Iglesia Católica, por ejemplo en la educación, ¿no? Se instaura el curso de religión, que es un curso de religión católica, no es un curso de las religiones del mundo, es un curso de adoctrinamiento católico, y quien pone al profesor es el obispo, no es el ministro de Educación. O sea, estamos pagando servicios al Vaticano, y el Vaticano es el que pone a los profesores de religión, ¿no? Felizmente que ahora uno se puede exonerar del curso de religión, pero lo ideal es que desaparezca y que la religión sea una cuestión de casa. Tú formas a tus hijos en tu religión, pero el Estado no tiene por qué, digamos, formar religiosamente, y menos aún formar únicamente en una sola religión. Como en México, que es un estado laico, a pesar de que son totalmente fervorosos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, Dios mío, las procesiones en rodillas que vienen desde el norte de México hasta la Basílica de Guadalupe, o también en Venezuela. Solamente para terminar, pero a mí me preocupa una cosa, y yo he tenido esta teoría porque he vivido en ambos países, en México y en Venezuela, donde veo que la delincuencia era muy fuerte, pero esa delincuencia saína, ¿no? Que acá un poco como que te pedían permiso cuando te robaban. Ahorita que hay una mixtura también está más fuerte. En Venezuela también el Estado es laico. Entonces, ¿tú crees que nos convendría tener un Estado laico? No sé, a mí me parece que de alguna forma el curso de religión, no católico, yo no abogo por la religión católica, sino por religión en general, pero un curso de religión en general, una religión cosmopolita, que digamos varias religiones, que nos enseñen un poco de todo el mundo, es bueno. Pero puedes tú tener un curso, entre comillas, de buena ideología que aplique a todas las religiones, y ese es justamente el humanismo secular. El humanismo secular retira
todo lo que es sobrenatural de la religión y se queda con la carnecita, con los acuerdos entre seres humanos, con ayudar al prójimo, con al menos favorecido, con cuidar la educación de los niños, etcétera, ¿no? Hay unas, y yo coincido en un 95% como con un los curso valores, de civismo. Exacto, un curso de educación civil, porque si no, ¿cuál religión priorizamos? No puedes estudiar todas las religiones. Eso es un curso de historia en realidad. Un curso de historia de las religiones podría haber, pero lo que queremos es un curso de educación civil. En los últimos 100 años el humanismo ha apelado a el único que me va a salvar es Dios. Ya no me va a salvar católico, no me va a salvar evangélico, mormón, es Dios. Y estamos apelando a eso. De repente regirnos por una entidad, ¿no? Que sea Dios, Babalú, que sea Buda, quien sea, pero ya desterrar tal o cual religión y convivir en una armonía plena. Eso es lo que pensaba un poco Einstein, ¿no? Que era panteísta. Él creía que las religiones actuales iban a evolucionar y seguramente fusionar, y va a haber tal vez en el futuro una sola religión cósmica universal, ¿no? Una sola espiritualidad, una espiritualidad que es compatible también con el ateísmo. Claro. Buda probablemente era ateo. El budismo no es una religión que tenga dioses necesariamente en sus orígenes, es una filosofía de vida, ¿no? Es una filosofía de vida que te dice que la vida es sufrimiento y que uno tiene que dejar de desear una serie de cosas para poder superar este deseo que hace a la gente infeliz, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? De adoptar lo que nos sirve para convivir y para ser felices entre seres humanos, y no lo que nos hace distinto, que es digamos, que son estas cosas, ¿no? La discusión de que si la Virgen era virgen, de que si se debe comulgar de una manera o de otra, si aceptamos las indulgencias o no en una época. Que si Jesús tuvo hijos o no tuvo hijos. ¿No? Entonces, estas religiones New Age, por ejemplo, que creen en los alienígenas o que creen en los Jedi, el Jediismo, que es una religión a partir de las películas de Star Wars, ¿no? Tú puedes cambiar a unas cositas, y lo mismo se podría decir de las religiones judeocristianas, ¿no? Que tienen historias alucinantes, y que a partir de ahí sale una moral como la moral Jedi, ¿no? De seguir el sentimiento antes que la razón, ¿no? Exacto, La exacto. fuerza. Y este humanismo secular tiene en algún momento la influencia política, porque hoy día para todos estamos, para todo lo llevamos al plano político. Se acusan, se quiere asociar el humanismo secular con el ateísmo que hubo en la Unión Soviética, por ejemplo. Se dice, por ejemplo, que Hitler era ateo, ¿no? Hitler era católico, cristiano, ¿no? Y se confesaba, claro, tal vez en su foro interno no era sinceramente católico, eso se puede discutir, pero era formalmente católico. Claro, que eso era por el que mataba a los judíos, ¿no? Y Stalin, por ejemplo, era ateo, pero él no mataba a la gente por su ateísmo. O sea, él nadie ha muerto en nombre del ateísmo ni en nombre del humanismo secular. Era un estado dictatorial, tiránico, que no tiene nada que ver con los valores democráticos que promueve el humanismo secular, ¿no? Claro, como lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Muy católico el presidente, pero la gente está que se te muere de hambre. Entonces, sí, bueno, si tienes algo como la confesión, que puedes matar a millones de personas y hay que confesarte y tener una carta limpia, que a mí me parece completamente injusto. Hay cosas que deberían quedar marcadas para toda la vida, ¿por qué no? Pero la confesión permite eso, ¿no? Como Al Capone, después del día de San Valentín, fue y se confesó también. Claro, y los mismos evangélicos, si te arrepientes, no necesitas ir a una persona y decir, si te arrepientes de aquí para acá, ya estás totalmente perdonado. O sea, acabas de matar, pero me arrepentí ahorita. Claro, esas son cosas ilógicas. Marx decía que la religión era el opio del pueblo. ¿Crees que así sea? Es como la gente, es como la gente en el Callao, ¿no? No la gente en el Callao, como algunas personas malas que salen y agarran a Sarita Colón y dile, no, cuídame ahora, y sales y empiezas para que roben y no les pase nada. Yo creo que la religión no es algo intrínsecamente malo, así como creo que las drogas no son tampoco intrínsecamente malas. Cumplen su función. A veces que la vida es insoportable y requiere del consumo de drogas. A veces es dolor físico, a veces es dolor mental. Los psiquiatras son especialistas en determinar qué drogas hay. A veces no hay una correlación entre droga ilegal y droga legal. Una droga ilegal como la marihuana puede ser bastante inocua al costado del Panadol, que te puedes morir por sobredosis, ¿no? O sea, te tomas mucho Panadol y te mueres, ¿no? Entonces,
es importante revisar todo esto a través de la ciencia y determinar científicamente de verdad qué drogas son dañinas y cuáles no. ¿Cuándo descubres tú o cuándo empiezas a sentir que la sociedad debe ser secular? Bueno, por ejemplo, cuando bloquean todo el tráfico por las procesiones del Señor de los Milagros, ¿no? ¿Cuánto dinero se pierde ahí? Y no todo el mundo está disfrutando de la fiesta. Habría que ver cuánta gente le afecta más bien esto de acá, ¿no? ¿Por qué se hace, digamos, un día en tráfico punta, ¿no? Entonces, habría que, o sea, no digo que se prohíban las manifestaciones, pero deberían tener la misma prioridad que cualquier otro tipo de manifestación. Por ejemplo, claro, nadie manda a contener a estos manifestantes ni les manda bombas lacrimógenas, jamás lo van a hacer, por más de que en algunos casos reaccionan de esa manera, no todos están, digamos, enfatuados por la religión, y eso a veces los incita a ser violentos, ¿no? Claro, hay un permiso, ¿no? Para las religiones, para las procesiones, de hecho hay un camino por el que se debe de seguir y todo, y por esos lados están pues resguardados hasta policialmente. No, las capillas, el sueldo a los obispos. ¿Por qué hay que darle un sueldo de ministro al obispo, al cardenal? ¿No? ¿Por qué hay que ponerle seguridad? O sea, todo lo paga el Estado, ¿no? Para que le dé un servicio a una parte de la población. Nada más. Eso es injusto. Claro, o sea, los servicios del Estado tienen que estar dirigidos a todos. Una biblioteca, colegios, digamos, educación, salud, los grandes servicios, pero no religión. Humanismo secular, igualdad. La religión no es el agua o el aire que respiramos. Eso alimenta a una sección, a una parte de la población. Y van a decir, no, pero es la mayoría. Oye, si es la mayoría, estamos hablando de la tiranía de la mayoría. Tú no puedes gobernar para las mayorías, tienes que gobernar para todos. El humanismo secular o una sociedad secular es lo que últimamente están buscando los jóvenes y a lo que estamos encaminados ya, ¿no? O sea, ¿qué nos queda a nosotros? Irnos allanando a este tipo de cambios. Hay un retroceso de la religión en general. El catolicismo se ha reducido, los evangelistas en algunos casos crecen, pero en términos generales el grupo considerado no religioso es el que más crece en el mundo, ¿no? Algunos pasan de una religión monoteísta a creer en las energías a veces, o directamente al ateísmo. No todos lo hacen por una cuestión de racionalidad o de ciencia, y por eso que más importante para mí, por ejemplo, que atacar a la religión como hacen muchos antiteístas, yo no considero que es algo negativo, puede ser algo positivo para mucha gente que sufre. En lugares donde la gente sufre mucho, la religión puede servir bastante. En las cárceles, por ejemplo. Por ejemplo, hay mucha gente que encuentra a Dios y cambia completamente su vida, claro, y es válido agarrarte de algo para poder salir adelante. Entonces, como ser humano, ¿no? La mentalidad religiosa puede ser algo positiva, bien encaminada en determinado contexto, pero para mucha gente en la actualidad ya no es útil. Entonces el Estado no puede cobrar por ella y refregártela, eso no puede hacer. Víctor, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos leerte? Bueno, estamos en el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, que está dentro de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Entonces pueden googlear Sociedad Secular Humanista del Perú, y hacemos actividades para miembros. Es gratis hacerse miembro, tienes que solamente declararte humanista secular y ya puedes aplicar a la membresía. Y también La Manzana Escéptica, que es un programa que vamos a lanzar prontamente de escepticismo para que nos sigan. Qué bueno. ¿Quieren formar un foro de diálogo, una comunidad secular? Ese es el fin. Ya tenemos una comunidad creciente. La sociedad se funda en 2014. Okay. Entonces ya tenemos algunos 5 años ya al aire, y en los últimos 3 años más o menos hemos crecido bastante con el Instituto de Extrapolítica. ¿Qué pasa si digo, oye, yo soy muy católico, pues muy creyente, pero me interesa el tema de la sociedad secular, cómo lo ha enfocado Víctor? Entonces, ¿puedo participar? Mira, tenemos, claro, si tú te consideras humanista secular, puedes ser miembro, y tenemos parrilladas humanistas únicamente para las personas que piensan como nosotros, como cualquier club, ¿no? Pero también tenemos actividades que son la mayoría abierta al público. Cada semana tenemos, por ejemplo, hemos estado en Tierra Baldía y tuvimos una presentación ahí, hemos estado en el Bambif, ¿no? Entonces tenemos presentaciones todas las semanas o cada 2 semanas donde la gente puede participar. En muchos casos son debates entre ciencia y religión, y tenemos de invitados muchos religiosos. También tenemos debates sobre ufología, tenemos invitados que creen de verdad que estamos siendo visitados y otros que no, que se mantienen abiertos. Entonces tú puedes ir a escuchar ambas posturas y ahí tomar tu decisión. Muy interesante, porque tienes varias posturas. Te voy a mandar a mi novio, que él es también es humanista secular, ¿no? Exactamente. Yo soy creyente, y esto es lo que puede hacerse, ¿no? Soy una persona muy creyente y yo
vivo con él sin ningún problema porque nos respetamos ambos en nuestros pensamientos, ¿no? Por eso es que te preguntaba. El presidente de la Asociación Peruana de Ateos, que fue la primera organización humanista secular que se funda antes de la sociedad secular, el presidente se casó con una religiosa, ¿no? Y bueno, al final no funcionó, pero funcionó por un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que basta que se establezcan las diferencias y que uno respete la otra postura. Y respetar tus diferencias. Uno puede atacar y criticar a las ideas y humillarlas sin tocar a las personas. Hay que separar, porque las ideas tú las adoptas o las arrojas libremente. Exacto. Pero tú no puedes criticar a alguien por su raza o por su sexo, porque son cosas que potencialmente no se pueden cambiar, ¿no? Es discriminación. Pero no por las ideas. Las ideas pueden ser abandonadas. Víctor García Belaúnde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos visitado. Espero que no sea la última vez. Ha sido Víctor García Belaúnde con el tema Sociedad Secular Humanista del Perú. Regresamos, no se muevan. Muchas gracias. Bueno, estamos de regreso y a esta hora de la mañana les informamos que acaba de ocurrir un sismo en la zona de Ancash. Marcela Nostroza, por favor. 40 kilómetros al sur de Ayaja, en Ayaja, en Ancash. A las 10:50 de la mañana ha ocurrido este sismo. Realmente dicen que es bastante fuerte, con una profundidad de 25 kilómetros y con cuántos